Sí, es viernes, 31 de julio. Apple tocó los $5 billones en bolsa esta semana. Un modelo de OpenAI se escapó de su entorno de pruebas y terminó hackeando otra empresa, y Kia anunció que fabricará un auto eléctrico en México. Empecemos con Apple. El lunes, la compañía superó a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado. Cerró con unos $4.95 billones contra los 4.77 billones de Nvidia. Un día después, el martes, tocó por primera vez los $5 billones, aunque fue solo un momento dentro de la sesión y no cerró tal cual. Se convirtió así en la segunda empresa en la historia en llegar a esa cifra. La primera fue precisamente Nvidia, que rompió esa barrera en octubre del año pasado. ¿Y por qué está pasando esto justo ahora? Las acciones de Apple han subido casi un 25% en lo que va del año. Buena parte de esa subida tiene que ver con una decisión de la propia empresa. Mientras Google, Meta, Amazon, Microsoft compiten a ver quién invierte más dinero en construir su propia infraestructura de inteligencia artificial, Apple ha hecho todo lo contrario. Su gasto de capital equivale apenas al 1.8% de sus ingresos, contra 37.5% en el caso de Alphabet, de acuerdo con datos citados por 24/7 Wall Street. En vez de construir sus propios modelos, la creadora del iPod prefirió rentar. Te platicaba hace algunos episodios que la nueva Siri corre en el fondo sobre un modelo de Google hecho a la medida, por el que Apple pagaría cerca de $1,000 millones al año. Esa apuesta por rentar en lugar de construir es justo lo que el mercado está premiando esta semana. Mientras Apple subía, otras acciones ligadas al boom de infraestructura de IA cayeron con fuerza en días recientes. Nvidia, Micron, Samsung, SK Hynix, AMD y TSMC perdieron en conjunto más de $1 billón en valor de mercado en cuestión de días, según CNBC, en medio de dudas de los inversionistas sobre si el ritmo de gasto en centros de datos de IA es sostenible. Un tipo de nerviosismo parecido, tal vez por razones diferentes, también afectó a IBM, que unas semanas antes había caído 25% en un solo día. Esta fue su peor caída en casi 50 años, después de un reporte de resultados que los medios especializados denominaron débil. Otro factor en juego es que recientemente decidieron incrementar el precio de Mac, iPad y otros productos hasta en $300 este verano. Debido a la escasez global de memoria RAM, los fabricantes de memoria Samsung, SK Hynix y Micron están destinando su capacidad de producción a los chips de alto ancho de banda que usan los centros de datos de IA, dejando menos oferta y precios más altos para las laptops y tablets. Ayer jueves, Apple presentó resultados. Ingresos de $109,420 millones por encima de lo esperado, con un salto de 22% en ventas del iPhone. Sin embargo, la guía para el siguiente trimestre fue débil. La empresa citó restricciones de oferta y la acción cayó más de 6% en operaciones fuera del horario. O sea, que nadie cante victoria. Aunque esta semana Apple tocó una cifra histórica, los chips, el gasto en IA y sus efectos siguen en movimiento. Esto es Extra Tech, las noticias que buscas para mantenerte a la vanguardia de lo que está sucediendo en la industria de la tecnología, el mundo digital y el futuro. Un pequeño anuncio para ti que escuchas Extra Tech cada semana. A partir de la siguiente semana, o sea, agosto, voy a empezar a subir solamente un episodio semanal. Como todo en la industria de la tecnología, creo que hay que buscar iterar y mejorar siempre. Así que quiero crear más contenido corto en otros formatos. Te invito entonces a seguirnos en Instagram para mantenerte al tanto de lo que está sucediendo en la industria de la tecnología, el mundo digital y el futuro. El 21 de julio, Hugging Face, la plataforma donde miles de desarrolladores comparten modelos y bases de datos de código abierto, reveló que había sido víctima de un ataque cibernético completamente autónomo. Te platiqué un poco de esto en la nota del martes pasado sobre los modelos de pesos abiertos. El atacante no era una persona, era uno de los propios modelos de OpenAI que se había escapado de un entorno de pruebas mientras la empresa evaluaba sus capacidades cibernéticas. Así lo contó el propio reporte de OpenAI. Dijo que estaban corriendo una evaluación interna para medir qué tan lejos puede llegar uno de sus modelos atacando sistemas, con los filtros de seguridad que normalmente frenan ese tipo de comportamientos desactivados a propósito, solo para la prueba. El modelo, que era una combinación de GPT 6.6 Sol y un modelo todavía sin lanzar, encontró una vulnerabilidad de día cero, es decir, una falla que nadie conocía todavía en el sistema que administraba los paquetes de software dentro de su propio entorno aislado y la usó para escapar hacia una máquina con acceso a Internet. Una vez ahí,
dedujo que Hugging Face probablemente tenía alojadas las respuestas del ejercicio que se suponía debía resolver por su cuenta y fue a buscarlas. Lo que siguió, según reconstruyó Hugging Face con ayuda de sus propios modelos de código abierto, fueron 17.600 acciones a lo largo de 4 días y medio. Reconocimiento, robo de contraseñas y código, movimiento lateral dentro de la infraestructura de la empresa, hasta lograr ejecutar código de forma remota en sus servidores. El agente también entró con credenciales robadas a cuentas en otros 4 servicios distintos, entre ellos, según confirmó Reuters, la cuenta de un cliente de la plataforma Model Labs, que había dejado sin autenticación un acceso público a su propio código. Todo esto lo hizo un robot por su cuenta. Y 9 días después, y ya con el presidente de OpenAI sobre la mesa, Anthropic hizo su propia revisión. Revisó 141.000 evaluaciones de ciberseguridad hechas con Claude, buscando el mismo patrón, o sea, modelos que hubieran tenido acceso a Internet dentro de un entorno que se supone era cerrado. Y efectivamente encontró 3 casos. En el primero le pidieron a Cloud Opus 4.7 atacar una empresa ficticia, pero esa empresa ficticia compartía el nombre con un sitio real que sí existe en Internet. Entonces, cuando Cloud no pudo llegar al objetivo inventado, usó su acceso a la red para buscar el sitio real con ese nombre y lo comprometió, pensando que seguía dentro del ejercicio. En el segundo caso, Cloud Mythos, que es el modelo que hasta la Casa Blanca quiso detener, subió un paquete malicioso de Python al repositorio público donde se publica el software de ese lenguaje, convencido de que formaba parte de una simulación. El paquete estuvo disponible cerca de 1 hora y en ese tiempo otras 15 computadoras reales lo descargaron y lo ejecutaron. Por último, en el tercero, un modelo de investigación interno, al no encontrar su objetivo ficticio, escaneó cerca de 9.000 sistemas por su cuenta hasta encontrar y comprometer la aplicación de una empresa real. En todos los casos, según Anthropic, los modelos no usan nada sofisticado, solo contraseñas débiles y accesos sin autenticar. La falla no estuvo en la inteligencia del modelo, sino en un malentendido con Irregular, que es la empresa externa que corría esas pruebas. Le dijeron a Cloud que el entorno no tenía salida a Internet, pero sí la tenía. Lo curioso para algunos es que tanto OpenAI como Anthropic decidieron contar estos incidentes con lujo de detalle, en un momento en que ambas compañías compiten por demostrar quién tiene el mejor modelo para ciberseguridad y por venderle a gobiernos y empresas herramientas de defensas basados en esos mismos modelos. El medio TechSpot reportó que algunos analistas ven en estas revelaciones una forma de inflar el valor percibido de los modelos de frontera justo cuando la industria necesita justificar valuaciones enormes. Y no es la primera vez que se hace esa lectura sobre Anthropic. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, cuando la empresa reveló que había frenado a un grupo de hackers vinculado al gobierno chino que usaba Claude, la periodista Rachel Jones de Semaphore escribió que ese tipo de reportes habían vuelto parte de la estrategia de comunicación de la empresa. La verdad es que se puede detectar el patrón de esta jugada de marketing para reforzar la idea de que solo una IA de punta puede defenderte de otra IA de punta. Claro que eso no invalida el riesgo real. Expertos consultados por TechCrunch coinciden en que la velocidad y la resistencia del ataque de OpenAI casi 5 días seguidos sin descanso no tienen un equivalente humano. Pero también coincidieron en que Hugging Face pudo haber detenido el ataque mucho antes con defensas básicas que ya existen. Su propio sistema detectó la actividad y no logró escalarla a tiempo a un humano. Esta semana también hubo noticias de autos en México. Kia, la empresa coreana, anunció que invertirá $649 millones entre 2026 y 2028 en su planta de Pesquería Nuevo León, para producir ahí el EV3, su subcompacta 100% eléctrica que hasta ahora solo se fabricaba en Corea del Sur. El anuncio lo hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina junto con el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el presidente de Kia México, Andy Kim. La línea de producción arranca el 4 de agosto con un contenido nacional que inicia en casi 27% y que la empresa espera ir subiendo. El proyecto generará 500 empleos este año y hasta 1.500 hacia 2030, según cifras de la Secretaría de Economía. También incluye un parque solar de 2 megawatts con meta de llegar a 8 para 2030 y una planta de tratamiento de agua que reutilizará cerca del 70% del agua que usa la fábrica. Es la primera vez que Kia fabrica un vehículo eléctrico fuera de Corea y eligió a México para hacerlo.
Hace unas semanas te platicaba sobre Olinea, el auto eléctrico impulsado por el gobierno federal junto con algunas universidades. Este proyecto apuesta por diseñar y desarrollar propiedad intelectual mexicana y, claro, también ensamblar en nuestro territorio. Kia, por su parte, traerá un diseño ya hecho en Corea y lo producirá aquí. Pero ambos anuncios avanzan a México a la manufactura de autos eléctricos, no solo de combustión. En el sentido contrario, Toyota anunció que invertirá $3.600 millones para ampliar su planta de San Antonio, Texas, y trasladará ahí, durante los próximos 4 años, el ensamble de la pick-up Tacoma, que actualmente sale de su planta en Tijuana, Baja California. Y digo en sentido contrario porque esto ocurre justo cuando el gobierno de Trump decidió no renovar el TEMEC como tratado trilateral y optar en cambio por revisiones anuales, lo que ha metido incertidumbre arancelaria a toda la cadena automotriz de la región. Mientras tanto, BMW, que todavía no fabrica autos eléctricos en su planta en San Luis Potosí, confirmó que a partir de 2027 empezará a producir ahí sus primeros modelos totalmente eléctricos bajo la plataforma Neue Klasse. Es parte de una inversión de 800 millones de euros ya en marcha desde hace unos años. El bochito de Volkswagen se fabricó en Puebla durante 36 años, así que la manufactura en el país ya tiene su historia, y probablemente estamos viendo un nuevo capítulo, la electrificación. Veamos qué tanto afectan estos tratados comerciales en el papel que tenemos en la industria. Eso es todo por hoy. Comparte este episodio y sigue a Extra Extra Tech para entender mejor lo que está sucediendo en la industria de la tecnología, el mundo digital y el futuro. Si escuchas el podcast en Spotify, Apple u otro, no olvides seguirnos y dejar un comentario. Soy Julio del Río, hasta la siguiente semana.